tal? ¿Cómo está? Gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en el día del juicio, en el Congreso TV. Hoy vamos a tener una muy buena plática con un personaje que conoce, que está viviendo lo que significa la reorganización de las derechas en América Latina y que está viendo qué pasa en carne y hueso, no en el papel como nos lo describen los medios escritos, no en el video como nos describe la televisión, en carne y hueso, en lo cotidiano, en todos los días. Hoy, hoy va a estar con nosotros para platicarnos de cómo se vive cuando la derecha se organiza. Esta vez estará con nosotros Claudia Ducatenseiler. Ella es vicepresidenta de la Red de Televisoras de América Latina, directora también de la Plataforma Nacional Audiovisual Universitaria Mundo U de Argentina. Con ella vamos a platicar para que nos diga cómo se ve, cómo sienten este viraje que ha dado aquel país del sur tan querido, tan admirado, hacia la derecha. ¿Qué sucedió con el pueblo de Argentina y qué está pasando con aquel lugar en el Cono Sur? Así es que espérenos, vamos a ir a Argentina, vamos a platicar con Claudia y vamos a desentrañar un poco lo que sucede en nuestro continente. Así es que soy Miguel Ángel Velázquez, le invito a quedarse con nosotros. Este será un buen programa para su juicio, para el día del juicio. Claudia Ducatenseiler es creadora del Departamento de Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en Córdoba, Argentina. Es coordinadora de la Red Nacional Audiovisual Universitaria, RENAU, e integrante del Consejo Universitario Nacional. Actualmente dirige la plataforma Mundo U, que distribuye los contenidos de los canales universitarios de ese país. Recientemente fue designada como la directiva de la Red de Televisión América Latina, conocida por sus siglas como TAL, la cual integra los canales públicos y culturales del continente. Gracias por estar aquí, por su presencia aquí en el día del juicio en el Congreso TV. Fíjese usted que con toda intención, para darnos una idea de lo que significa esta reorganización de la que hemos hablado al principio del programa de la derecha en Latinoamérica y en el mundo, le pedimos a Claudia Ducatenseiler, espero que lo haya dicho bien, Claudia, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, estuvo muy bien dicho. Gracias. Para que ella nos explique qué pasa más allá del papel, más allá de las cámaras. Primero, ¿qué pasa en las calles? En Buenos Aires, ¿qué pasa en las calles de toda la Argentina con el cambio que sufrió la política allá en el Cono Sur? Así es que te reitero, bienvenida al programa y bueno, platícanos. Bueno, buenos días a ti, Miguel Ángel, y a toda la audiencia que tienen allí en México. Es difícil de explicar qué es lo que pasa. Es difícil porque es muy, yo diría, dramático lo que pasa. Ha sido un cambio fenomenal que de alguna manera generó una enorme sorpresa e inesperada sorpresa por la profundidad que está teniendo y por algunas características extremadamente particulares de este nuevo gobierno que tenemos. ¿Qué pasa en las calles? En las calles hay una suerte de desconcierto, de preocupación y de preocupación que ya es amargura y angustia en muchísimos casos, porque la situación está llegando a ser muy complicada para vastos sectores de nuestra sociedad. Vos sabés que Argentina es un país enorme y es un país con muchísimas sectores de pobreza, con una gran cantidad de gente que está con trabajo precario, si se quiere, y en esta situación y en este contexto, esas situaciones se agudizan enormemente. Hay una situación de desconcierto, por un lado, porque nadie esperaba
que fuera un cambio tan brusco, que bien dijiste vos, es una derechización que ocurre no en Argentina, en el mundo, pero que este tiene aristas particulares por el personaje de quien se trata. No es una derecha y nada más como la conocemos, no sigue los cánones de las derechas y nada más, sino que profundiza y particulariza algunos aspectos que tienen que ver con quién es este hombre que ha asumido la presidencia, ¿no? Un outsider, como se dice normalmente, de la política, que en 3 meses hizo una campaña que se basó prácticamente en hay que decirlo, un descontento general y con razón de ciertas políticas que se venían aplicando, que no dejaban satisfecha a la sociedad y que generaron un cierto hartazgo en la sociedad, y que hace que en 3 meses, en una campaña muy particular también, este hombre asuma la presidencia de la nación. Y bueno, estamos en un momento, yo diría, en una línea que no se sabe para dónde va a ir. Ayer se cumplieron 100 días de gobierno recién. A 100 días hay quienes se atreven y quienes no se atreven a llevar a fondo cuestiones, porque bueno, pareciera que 100 días es poco, pero a la vez para las medidas que tomó es mucho, y estamos realmente en una situación compleja en Argentina por todas estas cuestiones, que las medidas son de fondo, porque son terribles en cuanto a la estabilidad de la gente en sus tareas, en cuanto a la capacidad de vivir, por los aumentos, por la inflación, por la situación que cada uno tiene, pero a su vez son 100 días, entonces pareciera que hay sectores que opinan que no es suficiente tiempo como para, digamos, como para pensar que está todo perdido y que hay que rebelarse. Y por otro lado, también hay una situación muy compleja en cuanto a los vínculos con el resto de la clase política, que a su vez han sido elegidos. Nosotros tenemos 24 distritos, 24 provincias, con 24 gobernadores tan legítimamente elegidos por el pueblo como el presidente de la nación, y hay un recorte de gastos y demás, y una pelea permanente con los gobernadores, a quienes el presidente considera la casta política, este famoso término que él acuñó y que no se sabe todavía bien qué es ni quiénes son, porque él mismo un día define son unos y otro día define son otros, y esto genera grandes dificultades de definición en algunos referentes políticos, porque por un lado sienten el peso de las medidas drásticas que toma el gobierno, pero por otro lado tienen la enorme responsabilidad de dar respuesta a los ciudadanos en las provincias en que han sido votados y elegidos popularmente. Entonces, bueno, yo diría que estamos como en el peor de los mundos. Y junto con el peor de los mundos, ahí se inscribe también la realidad de los medios públicos, que obviamente en un gobierno que considera que el Estado es la peor lacra de la humanidad y que no debiera existir bajo ningún concepto para ningún tipo de actividad social ni de las poblaciones, todo lo que sea público, todo lo que sea dependiente del Estado, es algo que, si por el presidente fuera, desaparecería en un día. Y lo está haciendo, de a poco lo va haciendo. Bueno, esa es la situación en términos generales. ¿Qué dice la calle? La calle muestra dos cosas. Por un lado, la preocupación, la angustia y la bronca por las cosas que ocurren, pero por otro lado también muestra un amplios sectores de la sociedad que consideran que hay que dar tiempo, que estaban muy asqueados y hartados de la situación que se venía viviendo en términos de medidas, eh, políticas que no satisfacieron las necesidades de la población en su mayoría. Venimos de un gobierno que fue bastante malo en ese sentido, pero por supuesto fue un gobierno popular que sí atendió los valores fundamentales de la sociedad. No nos olvidemos que el gobierno de Alberto Fernández fue un gobierno que empezó con una pandemia, algo que a todo el mundo, puso en una situación inédita, y entiendo yo, que se tomaron las mejores medidas posibles de acuerdo a un criterio de sentido común y de valor, del valor de la vida y de la sociedad. Pero bueno, hay un mundo distinto después de la pandemia, y ese mundo distinto también viene, atravesado por una manera distinta de interpretarlo. Sumado a ello, y con esto termino esta introducción, yo diría patética, que me toca hacer. Sumado a ello, creo que vivimos un mundo cambiante, no solo en las derechas, como vos bien decías, sino también en la forma de comunicar y de contar la vida de la humanidad,
y de cada país en particular. Los cambios tecnológicos, las redes, los cambios generacionales, han generado una manera distinta de interpretar la sociedad, de interpretar el dónde estamos y de interpretar hacia dónde vamos. Y yo creo que ahí radicó un poco la posibilidad de que emergiera este hombre y esta posibilidad de un outsider total de la política como presidente. Y todavía hoy creo que los vastos sectores políticos, militantes y democráticos de nuestra sociedad no encuentran el camino para llegar a una comunicación que satisfaga a las nuevas generaciones y a vastos sectores de la sociedad que se ven de alguna manera seducidos por esta posibilidad de cambio que propone la derecha en Argentina. Fíjate que cuando te preguntaba sobre esta situación en la calle, es para tratar de entender un poco qué está sucediendo allá, porque de pronto también acá en la parte norte de nuestro continente, la noticia fue como un balde de agua fría, saber que la derecha en Argentina había triunfado en la elección. Y la pregunta para poder entender qué cosa es lo que está pasando, creo que tendría que ver con el tiempo que sucedió en nuestros países y el dominio de la derecha. El cambio parece que la sociedad no ha entendido, no estaba preparada para sentir, para sentirse gobernada por una izquierda que tenía el cambio en la mano, pero que aunque se necesitaba, aunque se veía como la puerta de salida, no se entendía. Creo que eso sucedió en Bolivia, creo que eso sucedió también, independientemente de lo malo que pudo haber sido el gobierno pasado con ustedes, también pasó en Argentina, también ha estado sucediendo en otros países. ¿Qué sucede? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo puedes sopesar tú? ¿Cómo sientes que esta sociedad necesitaba más tiempo para adecuarse a estos cambios? Yo creo que hay dos factores fundamentales. Eh, por un lado, acá tuvo muchísimo peso el factor económico. Yo insisto en que eso es determinante en nuestra sociedad porque hay una gran desigualdad social, hay vastos sectores que están en los niveles por debajo de las líneas de pobreza, con una inflación muy grande, y obviamente ese es un factor que de alguna manera determina. Cualquier posibilidad de cambio en ese sentido era seductor. Y por otro lado, ya en términos más políticos, ideológicos, digamos, yo creo que no se ha sabido interpretar sumado a esto, algunos bolsones o algunos sectores y un discurso de permanente estado de corrupción en la política argentina. Vos sabés que en Argentina tenemos un sistema monopólico de medios privados enorme, absolutamente monopolizado, que favorecen y proclives al mensaje de la derecha, con lo cual han bastardeado permanentemente. Como bien dices, el gobierno anterior tuvo sus malos y sus buenas acciones, pero siempre en un ámbito de valores democráticos y de valores humanos superiores a cualquier otra alternativa que te puedas imaginar. Y sin embargo, por el sistema de medios que tenemos en Argentina, han sido permanentemente bastardeados y permanentemente puestos en primer lugar aspectos que tenían que ver con el mal funcionamiento de, de algunas cuestiones o con niveles de corrupción que podía haber, como hay en muchos lugares, en algunos sectores de los ámbitos gubernamentales, que se particularizan con nombre y apellido, pero que ellos se encargan de generalizar como un sistema de corrupción generalizado. O sea, es que nosotros hemos tenido 12 años de un gobierno popular como el de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, que nos dieron a los argentinos una enorme carta de valores que hemos podido consolidar en leyes que han favorecido la condición humana en Argentina terriblemente, y que hemos tenido un Estado que se ha ocupado de que el Estado estuviera presente allí donde no está,
donde no está lo privado. Nosotros hemos pasado una pandemia educando a nuestros niños en la televisión pública con la ayuda de Paca Paca, de Encuentro, y hemos tenido un sistema de salud público que recorre el país de punta a punta y atiende a los sectores más desprotegidos, y hemos tenido un Estado presente allí donde debía estar. Bueno, en vastos sectores de la sociedad, sobre todo en los niveles más jóvenes, vos sabés que aquí hace unos años se implementó el voto en las elecciones para los jóvenes de 16 años. Hasta hace 2 elecciones pasadas el voto comenzaba a los 18 años. Yo creo que ha habido errores en el cambio generacional que te decía, en la manera de comunicar, teniendo que hacer frente a un monopolio que es un monstruo frente a la posibilidad de los medios públicos de comunicar, y que hemos errado en la manera de llegar a esa juventud que hoy tiene en su cabeza una mirada del trabajo, del Estado, del futuro, de la formación, absolutamente diferente de la que tenemos los que ya peinamos algunas canas o que tenemos algunos años. Y creo que a nivel del Estado no hemos sabido interpretar y llegar a estos jóvenes que han sido, yo estoy en el sistema universitario y nuestra materia prima, por así decirlo, son los jóvenes, y es innumerable la cantidad de jóvenes universitarios en una universidad pública, democrática, inclusiva, popular, que han votado a este gobierno por una necesidad de cambio, por pensar que los grandes y vastos sectores humildes los tiene que bancar una sociedad, por un discurso egoísta, por un discurso individualista que generan los medios, que se genera desde los partidos de derecha y demás, que caló profundo en vastos sectores, como un nivel de injusticia, porque tenemos que ocuparnos por nuestro dinero, que el Estado se ocupe de los grandes sectores. Porque realmente, cuando te digo en el peor de los mundos, es el peor de los mundos porque es una lucha de ciudadanos contra ciudadanos, el concepto político ideológico que guía las decisiones, ¿no? Esta cosa egoísta de pensar que el Estado usa mi plata para ayudar a un hombre que es pobre y que no trabaja. Entonces, ¿por qué? Es la pregunta. Bueno, el querer terminar con todo eso sedujo que este presidente planteara que el camino del desarrollo social pasa por el esfuerzo individual y que cada uno es responsable de su condición. Por lo tanto, el Estado no tiene nada que hacer en eso y que bueno, que queda todo librado al mercado y todo librado a la voluntad de cada ciudadano de tener una mejor posición en la sociedad o no. Yo insisto, nunca imaginamos que íbamos a llegar a esto. En campaña se decía todo lo que dicen no lo va a poder hacer y lo está queriendo hacer. Y está manejando y manipulando al Congreso, a los políticos, a los gobernadores, de tal manera que de una u otra manera se pueda hacer. Se habla para dentro de 6 días de 20.000, 30.000 empleados públicos a la calle, ya se habla de que hubo 20.000 que fueron a la... Digo, se habla porque tampoco hay comunicación, es decir, tampoco se comunica lo que se hace. Después nos enteramos por los gremios o por la gente que obviamente empieza a comunicar. Eh, Muy terrible la situación. ¿Y qué es lo que pasó? Yo, si me preguntás a mí, mi opinión personal es que no hemos llegado a la gente con un discurso innovador, novedoso. El mundo cambió. La derecha aparece, es verdad, pero no aparece porque sí solamente. Hay un mundo que cambió desde las relaciones laborales, el rol del Estado, desde la manera en que los jóvenes se suman al área del trabajo. El mundo cambió y creo que nosotros no hemos interpretado ese cambio y no hemos interpretado ese sentir de grandes masas de la población, apoyados, obviamente, por un sistema de medios que favorece todo esto, porque son medios privados que tienen un discurso proclive a este gobierno y proclive a la aparición de estas derechas aquí en el mundo. Eh, Vos me pedís más respuestas. Creo que nosotros todavía estamos con la boca abierta pensando y estudiando y tratando de analizar cuáles son esas respuestas, porque es difícil de entender la situación en la que estamos. Hemos quedado con la boca abierta y hemos tenido que ahora empezar
a elaborar las estrategias para generar una masa opositora a esta situación y no permitir que estas cosas pasen. Obviamente son 100 días y creo que esta oposición todavía no terminó de encontrar su camino para poder generar la fuerza necesaria para impedir. De todas maneras lo estamos haciendo. Claudio, ¿tú dirías que Argentina olvidó su historia? Olvidó, perdón, no te escuché. Si tú dirías que Argentina olvidó su historia, se les olvidó qué Mira, sucedió. me parece que es una excelente pregunta. Me parece que no es que lo olvidó. Me parece que es que no la supimos adaptar a los tiempos que pasaron. Vos pensás desde la dictadura militar, desde el advenimiento de la democracia pasaron 40 años. Los que tenemos algunos años más de 40. Hemos vivido una y dos dictaduras. Hemos tenido parientes, amigos, hermanos, familiares detenidos, desaparecidos. Hemos pasado la más brutal dictadura de la que se tenga noción. Y a su vez hemos vivido 40 años de democracia haciendo algo que en el mundo llamó la atención, que fue juzgar y poner en valor la reivindicación de esa situación y de nuestros muertos y desaparecidos. Tenemos una historia, a ver, ejemplar en el sentido de cómo transcurrieron. Y uno se pregunta, aún con eso, ¿por qué? Y pareciera que a los vastos sectores de derecha del país, insisto, Argentina es un país con una gran desigualdad social, con grandes extensiones de tierra, con grandes sectores capitalistas monopólicos, con grandes sectores oligárquicos, tiene una estructura antigua socialmente. Todavía la tierra y todavía los ricos siguen siendo una ínfima parte de la sociedad, pero tienen un poder extraordinario. Una Argentina que todavía vende granos, que no se industrializó, y que los sectores del campo con vastísimas extensiones, y no solo los del campo nuestro, sino la inserción de grupos extranjeros que compran tierras en Argentina para producir. La Argentina no olvidó su historia, no la olvidó. Los 12 años del gobierno de Cristina y de Néstor nos pusieron todos los días de cara a esa historia, brindando soluciones, generando espacios de memoria, generando el espacio de la memoria en la ESMA, generando la, la- todas las leyes posibles para no generar más desigualdad en la sociedad. Nosotros somos ejemplares en ese sentido, generando en los medios públicos, que es también nuestro espacio de trabajo, un ejemplo mundial, creando Paca Paca, el canal para los niños, cuando en Argentina hay 10 canales para niños, todos norteamericanos, generando encuentros, generando educar, un lugar para que los contenidos llegaran a las escuelas, cohesionando los contenidos producidos audiovisuales con las currículas escolares. Es decir, ha habido una cantidad de políticas de Estado, una cantidad de trabajo realizado en términos de derechos, de ganar derechos de la sociedad, en términos de ayuda social a esos vastos sectores que están por debajo de la línea de pobreza, en términos de obras públicas, con viviendas públicas. Es decir, y no lo hemos sabido comunicar. eh, yo creo que por ahí pasa gran cosa, y creo que a los jóvenes de hoy, si no hay una buena comunicación, no es que se han olvidado de la historia. Casi te diría que en grandes sectores no les interesa. Ha habido capaz, nosotros hablamos de una dictadura militar de 40 años atrás, son 4 generaciones. Los chicos que hoy votan de 16 años no tienen ni idea que fue la dictadura militar, que fue recuperar con los juicios de memoria, verdad y justicia la posibilidad de darle una razón a estas madres y abuelas que buscaron hijos que estaban desaparecidos. Los jóvenes de hoy, en grandes sectores y en vastos sectores, es como que viven ajenos a esa realidad. Y no es que la han olvidado, es que no le conocen, no es un núcleo de su interés. Y a esos jóvenes, ya con el mensaje de la historia pasada, ya con la posibilidad de generar un mensaje que los involucre, no, yo creo que no hemos sabido llegar, insisto.
hemos tenido quizás un discurso o una comunicación antigua que no se adaptó a los tiempos modernos. Jóvenes que hoy están todo el día en Internet, jóvenes que hoy están con otros, desde la música hasta los streaming, nosotros como en todo el mundo, y vos lo sabrás tanto como yo, los jóvenes de hoy con millones de seguidores en sus streaming y en sus canales, que quisiera la televisión tener un poco de esas audiencias mínimamente, llegan con otros mensajes y con otros discursos. Entonces no creo que pase porque olvidaron la historia. Creo que quienes olvidan la historia son quienes tienen que llegar a esos jóvenes no olvidados, sino que no han encontrado el camino para llegar. A nosotros nos preocupa mucho y además es un tema de discusión. Yo estoy en el ámbito universitario, nos preguntamos, y en la comunicación, una plataforma audiovisual con 40 y pico de universidades, 50 universidades, vos sabés que nuestro sistema público universitario tiene 60 y pico de universidades distribuidas a lo largo y ancho del país, con un prestigio enorme a nivel social, enorme como instituciones. La sociedad las reconoce como instituciones realmente prestigiosas y que son la posibilidad de que en el interior del país, no en el interior, los jóvenes tengan un futuro, una salida profesional. Y sin embargo es ahí donde ha habido grandes sectores de la juventud y de la población estudiantil y universitaria que ha votado a este gobierno. No termino yo de tener las respuestas del por qué y estamos generando muchos ámbitos de discusión para entender cómo es esto. Pero bueno, es la situación en la que estamos y pegado a ellos la situación de los medios públicos que tienden con este gobierno a desaparecer. Para Es allá, dramática la situación. para allá un poco quiero ir después de que tengamos que sufrir el corte de estación, pero tienes razón, quien olvida la historia está condenado a repetir los errores. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar con nuestra invitada para seguir mirándonos todos en América Latina en los espejos que significan nuestros países. Vamos al corte, los espero a mi regreso. Muchas gracias. Pues muy bien, muchas gracias por seguir con nosotros aquí en el canal del Congreso. Estamos platicando hoy con Claudia Ducaten Seiler, espero haberlo dicho bien, que es la vicepresidenta de la Red de Televisoras de América Latina y también es la directora de la Plataforma Nacional Audiovisual Universitaria Mundo U de Argentina. Y con ella tratando de desentrañar cosas que le decía a usted nos pueden pasar a todos. ¿Qué hay dentro? ¿Cómo nos podemos explicar que sucedan ciertas cosas en nuestro mundo que se supone hoy más ilustrado, más civilizado? ¿Qué pasa exactamente? Y Claudia, yo te pediría que nos platicaras un poco de, ¿y los medios de comunicación? ¿No fueron un factor importante los medios de comunicación para que las cosas sucedieran? ¿Qué pasó con los medios del Estado? ¿Qué pasa con los medios públicos? ¿Hay un convencimiento en el comunicador de lo que sucede en la calle? ¿Qué está pasando con todo esto? Comentábamos antes lo que comentaba la estructura de medios de Argentina. Por un lado, el enorme monopolio de los medios privados, que es único en el mundo, creo yo, eh, hace que haya del lado de la comunicación privada y comercial un, un fuerte compromiso con las derechas. Eso por un lado. Y por otro lado, parece paradójico, Argentina ha tenido un desarrollo extraordinario de medios públicos, pero que así todo no ha podido hacerle frente a la, digamos, penetración de los medios comerciales. Los medios comerciales no han colaborado en absoluto, han deseado el cambio. Vos sabés que en nuestro país políticamente el peronismo, y quizás políticamente también una particularidad de la Argentina, desde el año 45 en adelante, los gobiernos peronistas han sido gobiernos populares, gobiernos democráticos.
y cuando les ha tocado gobernar. Y hay también como contracara de esto un profundo antiperonismo, sobre todo emanado de los medios comerciales y privados. Entonces, los 12 años de Cristina, estos medios nunca vieron nada bueno, solo han visto todo malo, cuando las cosas eran en muchos aspectos todas buenas, muchas. Es un monstruo difícil de abordar, que tienen un poder incalculable que está asociado a los grandes poderes económicos del país. Sin embargo, hemos tenido medios públicos que han tenido, como Encuentro decía antes, Paca Paca de Deporte B, logros extraordinarios. Es como que el fútbol pudiera llegar, la selección argentina, a verse en todas las televisoras del país, una televisión pública de Canal 7 que llega con repetidoras a todo el país, un Paca Paca que ha podido contar la historia argentina, esa de la que vos me preguntabas si nos hemos olvidado, contar la verdadera historia de otra manera, de como la puede contar Mickey O'Donnell o los canales americanos. Eh, no, pareciera que no alcanzó. Pareciera que no llegó a, a- a- a seducir a toda la población o a vastos sectores de la población. También hay que entender que en Argentina demográficamente es un país terriblemente extenso, pero con grandes conglomerados en las ciudades de sectores muy conservadores, en las provincias, de sectores muy conservadores y de derechas en la capital federal y en las capitales provinciales es donde se definen las elecciones, como en Córdoba, en Santa Fe, Mendoza y la capital, y en el conurbano bonaerense, si bien es el más amplio sector, también es el más amplio sector de bolsones de pobreza e indigencia en el país. Entonces, sociológicamente hay que entender cómo funciona esta Argentina. ¿Cómo se explica que haya ganado un gobernador peronista en una provincia, pero haya ganado con un 75% este presidente? De cuando uno se pone en la profundidad y en el conocimiento, que no es el mío, de analizar en profundidad cómo ha sido el resultado socialmente distribuido, digamos, y demográficamente distribuido de estas elecciones, llama poderosamente la atención que en los sectores más pobres y vulnerables haya ganado el presidente, pero a su vez haya ganado el gobernador popular. Eh, yo creo que estamos en un momento de transición donde las cosas están bastante poco claras y las grandes preguntas que nos hacemos en este momento es, en una situación económica que está cada día más complicada, los, sec- los sectores medios ya están cayendo de ser sectores pobres, las paritarias son irrisorias, casi no existen, la inflación sigue en alza, aunque baja, pero baja desde un nivel tan alto que nunca se puede decir que baje a niveles, y a su vez la liberación de todos los servicios, que como este es un gobierno donde el Estado no debiera existir y no debiera existir ningún tipo de control, se ha liberado todo, servicios de luz, teléfonos, cables, agua, los aumentos son del 300, 400%. Bueno, todo esto lleva a que la pregunta fundamental que hoy se hace en el análisis es ¿hasta cuándo va a aguantar la población? Por un lado está la espera de Uy, estos 100 días para no salir a quemar toda la bala en tan poco tiempo, pero por otro lado es hasta dónde va a aguantar la población. Y esa es una incógnita, se están preparando, hay en este momento lo que más sale a la calle son enormes manifestaciones de grupos de pobreza, de organizaciones sociales, a los que no les han llegado los alimentos a los comedores, por ejemplo, a los que no le han llegado los alimentos que hace años venían recibiendo para poder dar de comer a la gente que no tiene que comer. Entonces, la situación se agrava cada vez más y la pregunta del millón es, por un lado, hasta dónde va a aguantar la gente y por otro lado, hasta dónde va a llegar este hombre con las medidas que está tomando. Eh, por ahí pasa la cosa. En términos de medios, los medios son absolutamente proclives al gobierno y absolutamente en contra de los medios públicos. Vos sabés que hace poco se valló en la madrugada y se cesanteó todo el personal de la agencia TELAM.
una agencia que tiene más de 60 años de existencia y que brinda sus servicios a todo el país y que permite que muchísimos medios chicos se nutran de la información pública, federal, certera que daba la agencia para su propia existencia en un país tan enorme. De Buenos Aires llegaba esta información que tenía corresponsalías en todas las provincias y permitía casi la subsistencia de los medios, tanto televisivos como radios. Sin embargo, ha sido cerrada y cesanteado todo su personal en una madrugada, en una actitud nefasta, mafiosa, de poner vallas y que a la mañana la gente llegara y viera que no podía entrar y que les dijeran con nombre y apellido que entraran a retirar sus cosas del escritorio y no se fueran. Bueno, así están trabajando, vaciando los medios, echando a la gente y no generando ningún tipo de comunicación. El presidente no se comunica a través de los medios públicos, no los utiliza para su comunicación, lo único que utiliza es un medio privado, La Nación Más, donde va día por medio a dar charlas y entrevistas a los periodistas de ese medio, y el tweet, se comunica a través de la red social Twitter. Y bueno, Ya, en cuanto a los medios, está problemático. En Canal 7, que es la televisora pública, se ha echado a todo el personal que estaba contratado, han disminuido casi a la mínima expresión lo que es el servicio informativo, dejando para informar solamente a gente de años de planta, de la planta, digamos, del canal, y poniendo producción vieja, digamos, repitiendo programas de otros años y no generando ningún tipo de producción. Lo mismo en Encuentro, lo mismo en Paca Paca, lo mismo en Deporte B. Bueno, y esa es la situación en la que estamos. Con los medios no se puede contar, los medios están proclives a este gobierno, a pesar de que sacó otras pautas para todos los medios, y que obviamente por izquierda las está dando, porque si no, no se explica que visite algún medio con tanta asiduidad. Este, y bueno, las explicaciones del por qué es difícil. Yo creo que acá, hoy, el kit de la cuestión pasa por cuánto está dispuesta la gente a aguantar. Este mes va a ser clave porque va a haber gran inflación y porque hay un 300% de aumento en los servicios públicos, tanto transporte como agua, luz, gas, como te decía. Con lo cual, bueno, creo que abril va a ser un mes clave para saber hasta cuándo. Y en ese sentido, tanto los organismos, las organizaciones sociales que lo hacen a diario, pero tanto las universidades públicas como las organizaciones obreras, la CGT, los sindicatos, creo que para abril ya están pensando en grandes huelgas generales y paros y manifestaciones, marchas, porque se va a llegar a una situación bastante grave para esa época. Esa es un poco la situación. dime una cosa, Claudia. ¿Se podría imaginar a Argentina, a Milei sin los medios de comunicación privados de Argentina? Mira, está buena la pregunta. Eh, Mi respuesta es no lo sé, porque él hace decirte, él hace el peso de su comunicación en las redes. Él comunica las cuestiones oficiales a través de Twitter. Todos los comunicados oficiales no salen en ningún medio, bueno, los privados, los que lo difunden, pero no a nivel, digamos, de cadena nacional o de cosas formales. Él se comunica a través de Twitter y él dice que esa es la manera en la que él se va a comunicar. ¿Cómo hace para comunicarse? Hay, obviamente, una cuenta oficial, la oficina del presidente de la Nación, donde pone todos los días sus comunicados, pero él generó en la Casa de Gobierno un espacio que casualmente era el Salón de las Mujeres, que creó Cristina de Kirchner, donde hay un grupo de jóvenes muy numeroso de trolls que permanentemente largan mensajes. Te hablo de 20, 30, 40, 50. Algunos de ellos los nombró con cargo, chicos jóvenes dedicados a las redes de toda su vida. Esos trolls emiten mensajes todos los días, vapuleando a los políticos, ofendiendo y insultando, pero además hablando maravillas de cada cosa y favoreciendo todas las políticas de Milei. ¿Qué hace el presidente todas las noches durante 3 horas?
repostea todos esos mensajes. O sea, la comunicación del presidente es repostear todos los días 10, 20, 30, 50 mails que escriben sus trolls y a su vez comunicar a través de un mail, de un tuit oficial que tiene el presidente de la nación, que se llama Oficina del Presidente. Esa es la comunicación y estamos todos hoy leyendo Twitter. Estamos hoy todos leyendo Twitter, casi que como todos leemos Twitter, porque esa es la comunicación con el presidente, que él dice, yo así tengo una comunicación directa con la gente, los medios no me interesan. Yo me comunico así con la gente directamente, los medios no me interesan. Estamos todos leyendo Twitter y cuando los medios tradicionales, que son todos privados, porque Telam no existe, porque Canal 7 está en su mínima expresión, cuando los medios tradicionales te cuentan las mismas cosas que él cuenta por Twitter, ya están viejos y avanzan poco. La ventaja es que a esos medios van muchos referentes sociales y muchos referentes que tienen mucho que decir de este gobierno. Te encontrás con un Juan Grabois, con algunos diputados de la oposición y demás, con algunos gobernadores que se expresan. Pero el canal de comunicación más importante que usa este gobierno y que por tanto nos obliga a los otros medios y a los referentes opositores a utilizar es Twitter. Bien, usted está oyendo lo que sucede en un país hermano como Argentina, en un país que puede ser nuestro país, en un país donde ciertas cosas se equivocaron, en un país donde la gente no supo o no tuvo la posibilidad, la paciencia para aguantar el error y se cometió uno más grande. De esto nos está platicando Claudia. Vamos a seguir con ella. No se vaya usted. Espérenos. Regresamos en un momento. Bien, gracias por permanecer con nosotros aquí en el día del juicio y siga usted escuchándonos. Creo que le vamos a descubrir cosas que le van a importar. Así es que seguimos con usted. Entonces hoy la lucha, la pelea tendría que estar en las redes. Ha evolucionado Absolutamente. ha evolucionado el sistema de comunicación estatal o los medios no privados, por decirlo de alguna manera, para tratar de enfrentar esa lucha en las redes. En eso estamos, te diría. Hemos llegado tarde, por eso nos pasa lo que nos pasa, pero en eso estamos. Mira, yo coordino el trabajo de comunicación audiovisual como te decía, de 60 universidades donde hay canales tradicionales al aire en la televisión digital abierta, en 12, 15 universidades, y donde nuestra plataforma produce en red materiales que circulan por todo el país a través, y que hoy están también en la TV pública, producidos por universidades públicas. Hemos tenido un plenario donde todo lo que vos me estás preguntando nos lo hemos preguntado la semana pasada. ¿Qué estamos haciendo? ¿A quiénes estamos llegando? ¿Qué medios estamos utilizando? Y estamos en el diagnóstico de pensar que no hemos llegado a nuestros jóvenes, que no llegamos por los medios tradicionales porque no alcanzan ante la monopolización de los medios privados y que debemos encontrar esa forma de llegar a través de las redes. Y yo te diría que hoy en eso estamos, generando estrategias de comunicación en el sistema universitario, por ejemplo, y entiendo que en los medios públicos provinciales también, no en los nacionales, porque los nacionales hoy están cooptados por interventores que ha puesto este gobierno y están de manos atadas, que como te decía, están replicando producciones anteriores y no haciendo nada nuevo y están tratando de achicarlos a su mínima expresión. Con lo cual, los que estamos en pie, que yo diría, nosotros estamos en pie porque somos medios universitarios, o sea que en Argentina hay autonomía, o sea, nadie podría venir contra nuestros medios, salvo que la situación económica haga que no podamos funcionar, pero estamos planteándonos esto que vos nos proponés. Estamos en el momento de discutir cómo llegamos a través de las redes a los públicos que debemos llegar, con qué mensajes y con qué formato. Estamos tratando de armar, sin lugar a dudas, una estrategia de redes. Sabemos que estos no son tiempos donde vamos a producir documentales, ni vamos a producir series, porque no tenemos los recursos, porque no podemos, y porque tenemos que enfocarnos en ver cómo hacemos para llegar a estas masas de jóvenes que hoy tienen como única
medios utilizables, las redes, tanto Instagram como Twitch, como TikTok. Y hay que reconocer, y lo digo con toda honestidad, que somos analfabetos en gran medida de estas cosas y que tenemos que sumarnos a nuestros jóvenes, sumar a nuestros jóvenes, estudiantes y demás, para que nos alfabeticen en el uso de las redes y poder generar una contraofensiva que vaya por el camino por el que va la ofensiva, que hoy son las redes. Fíjate vos, que hoy se está hablando desde el gobierno que quieren cerrar el cine Gomón, que quieren cerrar el Inca, que no hay más producción cinematográfica. Es decir, hay una anulación total de lo que son los medios y la cultura y los medios tradicionales con ellos. Entonces, bien decís y propones, ¿qué estamos haciendo entonces para ponernos en el escenario donde ellos están, que son las redes? Yo creo que en las redes estamos haciendo poco y que ese es el camino, pero bueno, venimos caminando de atrás con esto. Este hombre tuvo esa virtud, tuvo la virtud de saber que era por ahí, de ganar adeptos por ahí y de tener hoy un ejército de trolls que son, desde el punto de vista de uno, yo te diría vergonzosos, porque son agresivos, insultan, mentirosos. Es muy terrible, es muy terrible. A mí me gustaría poder mandarte en algún momento algunos links para que puedas ver el tipo de cosas y que son las cosas que salen oficialmente, porque el presidente se ocupa de retuitear cada uno de estos tweets, ofendiendo a políticos, ofendiendo medidas y valorando enormemente, mucho más de lo que es. Las encuestas tampoco son fiables en Argentina, nunca lo han sido en los últimos tiempos. Pareciera que bajó un poco los grados de aceptación de Milei, pero otros lo dan como que después de 100 días y con todas las medidas que tomó, bajó poco. Tampoco ha habido, como te decía, dado que se está en esa nebulosa de los 100 días, se han ofrecido demasiadas resistencias a, por ejemplo, el cierre de tela. Y bueno, creo que estamos en un momento de interpelación de qué hacemos, qué no hacemos, cuáles son los errores y cuál es el camino por el que debemos ir. Yo no tengo dudas que esto lo vamos a encontrar el camino, que ya lo estamos discutiendo y encontrando, y que Argentina va a oponer a esto una fortísima resistencia. Somos un país esencialmente democrático y a muchas cosas que hemos vivido ya les dijimos nunca más. Sabemos que la política que él quiere implementar es una política que no puede existir en un país tan grande demográficamente distribuido y con tantos niveles de indigencia y pobreza. No existe la posibilidad de los cambios que él quiere hacer sin dejar afuera y sumida en la peor de las condiciones al 60-70% de la población. No existe. Es una política que está dirigida a los bolsones de riqueza y empresariales y del campo de este país. Con lo cual yo creo que más temprano que tarde esta situación va a empezar a tener una ofensiva muy grande que no sé en qué va a terminar, pero que la va a tener, la va a tener. Y vamos a ir por el camino, por reenderezar el camino en el que nos hemos visto ahora inmersos. Por acá, por ejemplo, en el periódico donde yo trabajo, en La Jornada, constantemente publicamos las fotografías de los movimientos de los piqueteros y platicamos de Claro. alguna manera con nuestra corresponsal Estela Caloni, que tú debes de conocer desde luego, qué está pasando por ahí. ¿Ustedes tienen la posibilidad de decir lo que está pasando en las calles? ¿Hay alguna restricción por parte del gobierno para que los medios del gobierno del Estado se silencien? Bueno, cuando cierran Telam, Telam decía lo que pasaba en la calle. Y amaneció vallada y con todo su personal, 700 personas cesanteadas de la noche a la mañana, en disponibilidad. Como te decía, el canal público, Canal 7, el canal público, eh, en la parte de los contenidos periodísticos, en su mínima expresión. Se guarda el decoro de contar si hubo una manifestación, si no la hubo. Ahora, las manifestaciones
tienen una característica novedosa en Argentina, que es que una de las primeras medidas que tomó este gobierno fue un protocolo antimanifestación, con lo cual las manifestaciones hoy ya no van tanto al motivo de la manifestación, a la cantidad de gente que hay, sino a contar si el protocolo funciona o no. Sí, cuando viene la manifestación de los piqueteros y se ponen delante cientos de personal de fuerzas de seguridad con cascos, con los escudos y con todo, si los pueden mandar a las veredas y liberar las calles o no, es muy terrible esa situación también porque es una agresividad, una falta de capacidad democrática y una cuestión absolutamente anticonstitucional, que es el impedimento a la protesta, que está avalado por la Constitución Nacional. Pero bueno, ¿dónde sale lo de los piqueteros? Sale en los medios públicos mínimamente. Entiendo yo que deben salir más en el interior del país, donde hay medios públicos de los gobiernos provinciales. En Canal 7 sale mínimamente, y cuando los medios privados hablan de los piquetes, obviamente lo que cuentan es esto que te digo, cómo funcionó el protocolo antipiquete, que así se llama, protocolo antipiquete. El peor de los mundos, insisto. Pero bueno, ¿dónde se expresa eso? Donde dices tú, es decir, en las redes, en las fotos y en los videos, donde las marchas piqueteras surgen, se está planificando para algún momento, no dentro de mucho, algunas marchas mucho más masivas de sectores universitarios y de trabajadores. Por eso te decía, se cuenta que en abril va a haber manifestaciones mucho más grandes cuando ya se están pergeñando ahora ante la situación que se va a explotar, si se quiere, económicamente dentro de este mes, principios de mes, cuando lleguen los servicios y demás, y directamente la gente no va a poder pagar. Entonces, creo que sí, que el malestar social tiene lugares, no quizás tanto en los medios públicos, pero sí en las radios, muchos periodistas, sobre todo en las radios, se expresan, y sobre todo en algunos canales de streaming y demás se expresan permanentemente a favor de la sociedad y a favor de las reacciones que hay respecto de estas medidas. Han proliferado también los streaming donde desfilan jóvenes que están obviamente ganados para, no por la derecha, sino por las miradas más progresistas. Hola, hola. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Ah, ok. Y creo que es por ahí el camino. Se expresan los miembros de la cultura permanentemente, de la ciencia y la tecnología permanentemente, de las agrupaciones sociales permanentemente, y esas expresiones surgen básicamente a través de las redes, de muchas radios, radios populares, canales populares que las pueden difundir, y con algunas estrategias que, como te digo, estamos pergeñando para generar un universo mucho más grande en las redes sociales, que pueda llevar el mensaje a más vastos sectores de la población. Eh, no es Dime una una lucha cosa, sencilla la que tenemos por delante. claro, me imagino. Dime una cosa, Claudia. ¿Tú crees que los medios del Estado, los medios públicos, de alguna o de muchas formas, fueron cómplices o son cómplices de una derecha avasalladora que compra tiempos y compra voluntades en todas partes? No se ha sabido, no se ha tenido el talento para poder darle la vuelta a esta agresividad, a esta ola terrible de dinero y de sin fortuna que nos presenta la iniciativa privada, sobre todo en los medios. No, no, yo creo que no, que en los medios públicos eso, creo yo, no ha ocurrido para nada, no se ve que haya ocurrido. Lo que creo que son medios chicos respecto de lo que tenemos enfrente en un país vasto como este. No son los medios públicos que uno puede ver en los países desarrollados, que es muy gracioso, porque los países desarrollados a los cuales este gobierno se quiere parecer tienen enormes medios públicos. Este, pero no, no, yo creo que no, al contrario, creo que han tenido la absoluta libertad los medios públicos, seguramente han cometido errores, pero han tenido la absoluta libertad, lo que no han tenido es la suficiente llegada. Nosotros
la política de medios estamos frente a un monstruo que son los medios. Este es un país que tiene la mayor cantidad de inserción de televisión por cable. La televisión por cable es absolutamente opositora en términos generales a lo que serían los gobiernos populares y los gobiernos peronistas y en los gobiernos anteriores que hemos tenido. Absolutamente. Entonces un organismo muy difícil de combatir. Los medios públicos creo que no es que no hayan sabido o que se hayan sido ganados. Te diría taxativamente que no. Lo que no tienen es el alcance. Entonces es muy difícil combatir contra eso en un país donde, como te digo, tiene la inserción de televisión por cable más importante que te puedas imaginar, dirigida y llevada adelante por un medio como Clarín, que ha sido un opositor férreo a todas las políticas anteriores y que tiene además sus socios y que ha sumado además al medio La Nación Más. Es muy difícil. Ha sido una batalla que se dio, que permitió proliferar enorme cantidad de medios públicos en todo el país y medios comunitarios. Los medios universitarios somos hijos de la ley de medios que instauró Cristina Fernández de Kirchner, pero la llegada es limitada respecto del poderío de los medios privados en este país. Claudia, Por eso, sí. Claudia Dukatzen-Seiler, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros aquí en el día del juicio, en el Congreso de TV, porque creo que todos tenemos un poco la responsabilidad de hacer llegar estas ideas y estos momentos a la gente. Yo creo que la exposición de nuestras experiencias tendrá que servir para que tengamos mejor política, mejor vida. Así es que te agradezco muchísimo, Claudia, tu presencia aquí con nosotros en el día del juicio. Yo te agradezco a ti la oportunidad. Creo que todos estos espacios nos permiten a quienes estamos viviendo hoy en Argentina la posibilidad de expresarnos. No quiero dejar solo un mensaje pesimista, porque quienes estamos en la lucha y en la militancia por un país democrático de valores, no dejamos un solo minuto y un solo día de hacer nuestros esfuerzos para que esto cambie. Y más temprano que tarde voy a poder hablar nuevamente contigo para contarte que lo hemos logrado. Hemos podido revertir esta situación en Argentina, un país que por excelencia hace 40 años defiende la vida democrática, la vida de valores ciudadanos, y lo va a volver a hacer en corto plazo. Para eso estamos trabajando. Y Yo te agradezco. aquí estaremos para recibir esa buena noticia. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias a usted que ha estado con nosotros aquí en el día del juicio. Soy Miguel Ángel Velázquez. Les espero en la siguiente. Muchas gracias. Por ahí nos encontraremos.